Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know, claro que sí, y como dice el título, la pregunta del millón, la pregunta que yo me hago. Yo vengo haciéndole reacciones a estas dos increíbles artistas ecuatorianas, guayaquileñas. Bueno, entiendo que ambas son de Guayaquil. Mar Rendón y por supuesto Andreina Bravo, pero mi pregunta, y yo la lanzo aquí en este estreno que estás viendo aquí ahora, donde puedes opinar y puedes comentar. Por supuesto todo esto yo lo voy a leer, e incluso como pueden ver mientras estoy haciendo esto estoy comentando con ustedes aquí en este estreno. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto esto. Yo quiero que ustedes me lo aclaren. ¿Por qué Mar Rendón, siendo ecuatoriana, siendo guayaquileña, no hace, digamos, colaboraciones? Me llamó mucho la atención eso. Colaboraciones con Andreina Bravo. Saben que yo vengo haciéndome esta pregunta desde hace un tiempo y yo no la quise lanzar. La tiré sutilmente en una reacción que hice la vez pasada. Ustedes la vieron sobre Mar Rendón. Pero ahora, fanáticos de Andreina, fanáticos de Mar Rendón, ustedes son ecuatorianas, ustedes son ecuatorianos, ustedes son ecuatorianes. Yo entiendo que ambas siguen líneas diferentes, porque he visto que, por ejemplo, aquí dice el manager Ronnie Rodríguez 84, él es el manager. Y yo siento que Andreina sigue una línea musical para mí muy marcada, que es el flow urbano, el flow de los ritmos del tumpa tumpa, como decimos aquí en Panamá, del reggaetón, y le sale muy bien. Me encanta el flow, tiene bastante melodía también, le mete muchos arreglos también a su reggaetón. No solamente es un reggaetón como tal, es un reggaetón con arreglos y le queda muy bien a Andreina. Además ella es espectacular, es hermosísima. Viene de realities donde la conocí por comentarios realmente. Después supe del reality que se llamaba se me escapa el nombre ahorita. El poder del amor. El poder del amor, donde estuvo con el panameño Miguel Melfi. Hicieron una historia muy bonita ambos juntos, que no se pudo seguir. Termina. Y bueno, ahora su carrera nunca terminó, su carrera sigue y lo está haciendo muy bien Andreina. 1.2 millones de seguidores en Instagram, 3.293 personas ella sigue, 1.823 publicaciones hasta el momento y sigue publicando más. Sus historias también son fascinantes. Ella es increíble, yo disfruto mucho de sus canciones, me encanta su don de ser humano y las causas. Por ejemplo, ahora que está en el reality Soy el Mejor, me encanta, bailando. Le dicen, no sé si son haters o son críticas positivas, la chica de los realities. Ella está en todos los realities habidos y por ahí. Bueno, pero es que Mar Rendón también está en los realities. Ella estuvo en la academia y lo hizo sumamente bien. A mí me parece que ella pudo haber llegado un poco más lejos, por lo menos un segundo lugar. No lo sé, estuvo muy parejo para mí con Cecia Sáenz. Esta es mi opinión. Para muchos la vieron ganar. Yo digo que está muy parejo. Para mí es un empate, quizás, salomónicamente. Tiene 310.000 seguidores, 7.399 seguidos. Ella me sigue, estoy muy feliz también por eso. Ya lo comenté en un video anterior. 927 publicaciones. Obviamente está creciendo. Laura no está, es un palo mundial. Y yo siempre diré, porque una canción no sea de tu autoría y tú estés haciendo una especie de cover, eso no quiere decir que la canción es garantía de que va a ser un éxito. Ella lo interpretó de una forma muy rockera, muy rock and pop, fascinante, espectacular, y me encantó. La rompió y me hizo olvidar a Nek, que es muy difícil, ya que Nek es un artista muy talentosísimo, histórico, que tiene muy buenas canciones, incluso colaboraciones con Laura Pausini y todo. Y que bueno, me hizo olvidar a Nek.
Entonces, esta chica con tanto talento, siendo ecuatoriana, siendo guayaquileña, estuvieron en el Festival Hit ambas juntas y no, no vi ninguna imagen junto con ella. No la vi, a Andreina no la vi junto con Mar. Yo quiero que este mensaje quede bien claro, llegue bien claro. Ecuador, me he dado cuenta que tiene mucho talento musical. Ahí está Gilda Banchon, Mirela Cesa, por supuesto Dayanara Peralta y muchos otros más. Se me escapan los nombres ahora, pero tienen mucho talento. Una chica que tengo que hacerle reacción pronto, que es de Ecuador, que es de origen indígena, orígenes indígenas, sí. Por supuesto vamos a hacerle reacción también. Está todo en la lista. Pero yo quería comentar con ustedes esto porque realmente a mí me sorprende mucho que una chica tan bella, tan hermosa, ¿verdad? Tan hermosa como lo es Andreina. A mí me encanta, Andreina me encanta. Ella es fascinante, ella es sumamente hermosa, sexy, ardiente, de todo lo que tú quieras decir. Y sobre todo, para mí no se le suben los humos a la cabeza. Y aún así veo mucho hate. También hay hate hacia Mar Rendón y su fandom y muchas otras cosas más. Pero saben, ellas fluyen y me encanta que ambas fluyen. Pero sí me queda la duda, porque aquí bueno, ahí la estoy tapando yo, ahí está abajito, se vio, ahí está con Cecia. Ahí con Andrés. Sí me queda la duda, me queda la duda, ¿por qué no colaboran juntas? Y aquí en este estreno estoy lanzando esta pregunta, este dardo, como lo quieran llamar. Quiero que me digan por qué no, y si es tan difícil, si está tan rota. No creo que sea entre Mar y Andreina la situación. Ambas se siguen. Aquí dice, Andreina Bravo sigue a Mar Rendón. Y cuando vamos a la cuenta de Andreina, aquí dice Mar Rendón te sigue. Entonces se siguen mutuamente, se comunican, son artistas, están en el medio, están en la farándula, pero no hay fotos de ellas dos juntas, no hay momentos entre ellas dos juntas. Y siento y escucho que una la apoya una cadena televisiva y la otra la apoya otra cadena televisiva. Eso está bien que las apoyen, pero que haya rivalidad y hate entre ellas dos está muy mal, o por lo menos entre sus fans, muy mal. No debe ser. Y yo creo que siendo dos ecuatorianas, guayaquileñas ambas, y que no, porque hay una cosa en común. Yo vi fotos de Andreina junto a Gilda Banchon, y también vi fotos de Mar Rendón con Gilda Banchon. Entonces, ¿qué? ¿Es un enlace? No debe ser. Creo que deben estar juntas. Creo que Ecuador es mucho más grande como país. Si Andreina y Mar Rendón unen fuerzas y llevan el mensaje de la cultura musical de Ecuador al mundo entero, una colaboración entre ambas sería espectacular. Imagínate Mar Rendón con la parte melódica y Andreina con la parte del tumbao y el perreo. ¿No te imaginas una canción bien rica así? Épica. Y tú lo sabes que sería muy bueno para la carrera de ambas. Entonces esto es lo que yo lanzo aquí. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan de esto. Andreina, que puede hacer colaboraciones aquí. La veo con Ana Sofía de Costa Rica, que está muy bien. Me encantó su canción. Y yo le hice reacción también. Cómo fue. Te invito a que la veas aquí en el canal. Y otras artistas muy buenas, de gran altura, de gran talla. Y yo quiero que ustedes me digan a mí qué es lo que está pasando. Y si eso que está pasando entre Mar Rendón y Andreina Bravo es tan difícil o tan irremediable de que no puedan estar juntas en colaboraciones. Así que yo la lanzo ahí y te la dejo para que tú me contestes aquí en este estreno y también en los comentarios. Y nada, nos vemos hasta otro video, porque esto voy a seguir investigándolo y quiero ver hasta dónde llega, porque realmente sí me gustaría ver una gran colaboración entre estas dos. Para mí, mediáticamente hablando, en estos momentos,
los dos personajes más importantes de la música ecuatoriana en estos momentos. Yo estaré equivocado, tal vez ustedes dirán otras personas, pero para mí mediáticamente en estos momentos Mar Rendón y Andreina, para bien o para mal, son los personajes más mediáticos de la música ecuatoriana. Así que es un gran momento, una gran oportunidad para que las dos chicas unan fuerzas y lleguen y lleven la música de Ecuador al mundo entero. Espero que les haya gustado el video. You know, brah.